Bueno, muchas gracias, tal cual se había comprometido. Está con nosotros don Carlos Mesa, candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana para el próximo 6 de septiembre. Don Carlos, ¿cómo está? Un gusto de saludarlo a la distancia. Muy, Acá en Santa Cruz con frío. No sé cómo estará el clima en La Paz. ¿Cómo está usted? Adelante. muy buenos días, Pedro. Un gusto de conversar contigo para decir en términos de clima el típico invierno paceño, un sol radiante, cielo completamente azul, pero frío, por supuesto, frío en las tempranas horas de la mañana, a mediodía ya mejorará, pero típico día de invierno, muy agradable. Don Carlos, me, sor- me sorprendió, en el buen sentido de la palabra, pero me sorprendió que inmediatamente después de que se dice que va a haber elecciones el 6 de septiembre, lo escuché a usted pegarle duro al MAS y poniéndose un desafío. Usted dijo textual, mi principal responsabilidad es ganarle al MAS y no dejar que el MAS vuelva a gobernar. Mi responsabilidad por eso es, en democracia y en las elecciones, ganarle al movimiento al socialismo. Ganarle al movimiento al socialismo. Y para evitar que el MAS siga gobernando Bolivia. Yo digo, me sorprendió porque yo esperaba un Carlos Mesa más propositivo, pero vemos de que fue directo al hueso, digamos, a pelear con un rival directo dentro de la elección misma. Usted me entiende a lo que me refiero. ¿Por qué no escuchamos a un Carlos Mesa propositivo? Hemos desarrollado a lo largo de más de 100 días de cuarentena una cantidad importantísima de acciones de propuesta. La más clara, que lamentablemente no fue respondida ni por Educación, la que le hice a la presidenta Áñez el 4 de mayo pasado. En una carta le proponía que ella convocara a un encuentro de sectores políticos, económicos y sociales para buscar un acuerdo nacional sobre 3 o 4 políticas de Estado básicas vinculadas a la salud, a la economía y a la política, antes de que se desatara la polémica sobre el proceso electoral. De modo tal que nosotros hemos hecho el máximo esfuerzo de apertura, de diálogo y de proposición además creativa con disposición de diálogo. En ese momento nuestra línea era esa y sigue siendo abierta en el tema del diálogo político, pero queda claro para el país que un gobierno que ha sido protagonista del más grande fraude histórico, 14 años de fraude, no solamente el fraude electoral, sino todos los fraudes, el de salud, el de educación, y con un candidato presidencial que la gente parece olvidarse, que es el candidato Luis Arce Catacora, ex ministro de Hacienda, que el presidente le pide un palacio de gobierno y lo firma, le pide un avión presidencial y lo firma, le pide un museo y lo firma, le pide un contrato para los créditos y el dinero que recibe el Fondo Indígena y los firma, que es responsable de ese gigantesco fraude. Lo peor que le puede pasar a Bolivia es que el MAS vuelva a gobernar. Y creo que esa es mi responsabilidad, no solamente como candidato, sino porque evidentemente soy uno de los candidatos con mayores opciones reales de enfrentar Claro, y derrotar al MAS. claro, pero don Carlos, usted como ciudadano boliviano también entiende del que el más no son esos cuatro personas o cinco que nos menciona de la mesa chica. El más es actualmente, y usted lo sabe porque usted es un tipo con un criterio amplio de análisis, el más ahorita es el partido político más cohesionado, el partido político que tiene un caudal de votos duro, rígido, es el partido político que no vamos a hablar de encuesta, pero que tiene una importante cantidad de seguidores y es un proyecto político no de 2 días, de 3 días, de un año, de 14 años, es un proyecto político armado por mucho tiempo y usted lo sabe. Digo, no es entrar en la pelea electoral, tirar los dardos a la mesa chica, olvidándose de que el MAS no es solamente Evo y unas cuantas personas de la mesa chica, sino que el MAS es todo un proyecto político de sectores que están atrás y de bolivianos y bolivianas. Te diré algo más. El movimiento al socialismo está gobernando Bolivia en este momento. 2 de los 4 poderes del Estado están bajo control del movimiento al socialismo, el poder legislativo y el poder judicial. Por lo tanto, increíblemente, por esos azares de la vida, Morales dejó de ser presidente el 10 de noviembre del año pasado. Su mandato terminaba teóricamente el 22 de enero del 2020 y tenemos al MAS gobernando Bolivia
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y vayan a saber cuánto gratis. Porque sí, porque tiene esa prolongación en virtud de la situación crítica de crisis que ha vivido el país. Por lo tanto, no me escapa a la interpretación y al análisis la evidencia de que el MAS es un proyecto político y de que el MAS tiene una cantidad importante de votantes. Es precisamente por eso que hay que enfrentarlo. Si fueran 4 o 5 personas, no habría problema porque tendría una estructura mínima, se caería fácilmente. No, no es fácil. El MAS es un adversario político muy grande, pero es un peligro muy grande también para el país, precisamente porque tiene una estructura que ya nos ha mostrado en corrupción, en despilfarro, en autoritarismo, en falta de respeto a la Constitución, lo que puede hacer. Esa es la razón por la que estamos enfrentando al MAS. No a 4 personas, he mencionado a Morales y a Arce Catacora porque obviamente son figuras relevantes, pero no se me escapa con el conocimiento el hecho de que el MAS es una estructura poderosa. Esa es la razón por la que hay que combatirlo democráticamente. ¿Áñez manejó bien la crisis sanitaria, a su criterio? No, no, para nada, la manejó muy mal. Nosotros apoyamos nosotros apoyamos las primeras medidas de la presidenta. La cuarentena, que nos pareció un paso adecuado, y los bonos para paliativos a los sectores más débiles, que nos pareció adecuado. Pero, ¿se politizó? ¿Perdón? ¿Se politizó la crisis sanitaria? ¿La usaron políticamente? Primero se politizó. La presidenta se equivocó de medio a medio cuando decidió ser candidata presidencial, traicionando el concepto básico para el que fue nombrada. Ella no fue nombrada para ser presidenta o candidata presidencial, ella fue nombrada para administrar el proceso electoral y sobreviniente el proceso del coronavirus. Pero ¿qué es lo importante? 100 días de cuarentena. ¿Cuánto se ha invertido en esos 100 días de cuarentena? ¿Dónde está el 500.000 de pruebas de coronavirus? ¿Dónde están los 500 respiradores? Lo que tenemos ha sido corrupción. ¿Dónde está el incremento de unidades de terapia intensiva y la creación de espacios de aislamiento de emergencia? ¿Dónde está la coordinación para trabajar con gobernaciones y municipios? ¿Cuál es el presupuesto real y objetivo que tiene el gobierno previsto en ejecución y planteado a futuro para la lucha contra el coronavirus? Todo es opaco, todo es oscuro y estos 100 días han sido literalmente perdidos. Se equivocó de ser candidata. Es una rival, sin embargo, en la papeleta del 6 de septiembre, es una rival que aparece ahí. Otro rival que aparece ahí es don Fernando Camacho, además del MAS. ¿Cómo está su relación con Fernando Camacho y el comité, teniendo en cuenta los antecedentes de octubre y noviembre del año pasado, preelección, poselección de octubre, y ese ir y venir de Carlos Mesas al comité cívico, e inclusive la expresión pública manifestada por Camacho de reconocer a usted como presidente y a don Gustavo Pedraza como vicepresidente, dando plazos inclusive al gobierno de aquella época de octubre, don Evo Morales? El segundo día nos vamos a concentrar y vamos a proclamar y a poner a este binomio y lo vamos a reconocer como boliviano y presidente y vicepresidente del país. Digo, ¿cómo está la relación después de que Áñez decidió ser candidato y después de que Camacho decidió ser candidato? Primero, desde el punto de vista personal, yo tengo respeto por don Luis Fernando Camacho, por su candidatura y por lo que representa él desde el punto de vista de una vinada de país. Hemos tenido hace mucho tiempo que no lo veo, desde luego desde todo el proceso de la pandemia. Tuvimos un par de reuniones breves de carácter político para hacer una evaluación de situación. Nos reunimos en enero cuando el Comité Cívico nos convocó a todos los partidos políticos, pero poco más que eso. Lo importante aquí es hablar de la candidatura de la presidenta Áñez. Se equivocó dándole la espalda. ¿No es rival Camacho? ¿Perdón? ¿Camacho no es rival para usted? O sea, digo, ¿no lo consideran rival políticamente hablando? Lo que quiero decir es Luis Fernando Camacho, Tuto Quiroga, el señor Chi, la señora de ADN, por supuesto son adversarios en el mejor sentido de la palabra, democráticos, no, por supuesto que sí. Pero creo que aquí el tema central, por razones de la expectativa de voto, es hablar de un gobierno y una candidata que dice una cosa y hace otra. Nos dijo que no iba a ser candidata y lo ha sido. Una candidata que se mira con el rabillo del ojo mientras es presidenta cuáles son los elementos políticos que la favorecen o no. Una candidata que hace una desmesurada propaganda política. Una candidata que usa los bienes del Estado para cuestiones personales. Una candidata que nos muestra ejemplos de falta de transparencia y corrupción, el tema de los respiradores. Creo que no es lo que el país esperaba. Es una especie de sentirnos defraudados por lo que representa un gobierno que no está haciendo lo que tiene que hacer.
Don Carlos, para usted, el panorama en estas elecciones que se vienen, uno lo entiende de que van a ser muy diferentes en contexto a las elecciones de octubre. Digo, Carlos Mesa en octubre era el rival directo de Evo Morales, no había una candidata a presidenta como Áñez, no había un Luis Fernando Camacho que con todas las revueltas que provocó en octubre y noviembre derivó en la renuncia de Evo Morales. Digo, el panorama para Carlos Mesa, el panorama real, la expectativa real, cómo se pinta, teniendo en cuenta de que el voto adversario al MAS, ese voto está fragmentado. Eso es exactamente lo mismo que se decía el año pasado. Recuerda tú los meses de agosto y septiembre del 2019. Comunidad Ciudadana se caía, Carlos Mesa no era una opción, no iba a poder conseguir el voto útil, el crecimiento de Óscar Ortiz. El día 20 de octubre fue tal el éxito de Carlos Mesa y de Comunidad Ciudadana que el señor Morales tuvo que hacer un gigantesco fraude porque iba a perder en la segunda vuelta. Un fraude que no me hizo a mí, le hizo al país. La víctima del fraude es Bolivia. Pero sobre esa misma consideración, nosotros hemos tenido una actitud muy clara. Desde el 6 de octubre del 2018, estamos acercándonos a los 2 años de campaña, es una cosa de locos. Pero bien, desde el 6 de octubre de 2018, nuestro programa de gobierno Soluciones, nuestro candidato vicepresidencial, nuestros candidatas y candidatos a senadores y diputados, nuestra línea de conducta, nuestras expresiones no han cambiado. No nos hemos movido al viento que mejor soplaba o más soplaba o al sol que más calentaba. En momentos difíciles, en diciembre del año pasado, cuando parecía que había una candidatura que nos iba a arrasar a todos, nosotros mantuvimos una línea de conducta. Se refiere a Camacho, ¿no? Se refiere a Camacho, parecía. Claro que sí, por supuesto que sí. Y nosotros mantuvimos la serenidad y la tranquilidad. ¿Qué es lo que nosotros representamos? Nosotros representamos certidumbre, seriedad, sentido de Estado, propuestas de largo plazo y la certeza de que somos personas que tenemos una vocación de servicio clara, y eso va a pagar en el sentido de voto. Yo creo que estamos claros y seguimos siendo la fuerza más importante para enfrentar a Evo Morales, y cuando digo Evo Morales me refiero a Luis Arce Catacora, Evo Morales, Eva Copa y todo lo que tú has mencionado, y creo que eso está en un sentido muy claro, en la misma dirección que el 2019. Vamos a ser nosotros, con el voto propositivo y el voto útil, los que consigamos el triunfo electoral. Sí, no, y ¿sabe qué le da veracidad a sus palabras, Carlos? Que usted mantuvo de candidato a don Gustavo Pedraza, cuando todo el mundo pensaba de que iba a girar, claro, iba a girar, todo el mundo decía, no, tiene que buscar otro candidato que le arrastre caudal de votos, y todo el mundo pensaba con una dupla con Camacho u otro de los que sacaron la cabeza, inclusive el mismo Pumari, etc. ¿Por qué se habla del MAS en estos 14 años como que la administración pública fue nefasta, se lo culpa de todos los males y de la existencia inclusive hasta del infierno al masismo? Y la otra parte de Bolivia, lo que le llaman la derecha, a mí no me gusta hablar de derecha e izquierda, pero no apareció, Carlos, otro proyecto político alternativo al MAS. Digo, lo que hay, no lo vaya a tomar como un irrespeto, lo respeto mucho, pero lo que hay ahora son como remiendos. Digo, aparece Yanine, le toca la presidencia, después lo ve, se entusiasma, la convencen, la enarbolan, la hacen presidenta. Luis Fernando Camacho dijo, uy, yo soy el líder de repente de esta revuelta, me transformo en candidato. Carlos Mesa que sigue ahí en La Vega. Digo, pero no apareció desde el otro lado del masismo, la otra vereda, creo, no apareció un proyecto político interesante que le diga a la gente, che, muchachos, muchachas, bolivianos, bolivianas, por acá tenemos que ir, por acá tenemos que transitar. Porque yo escucho a todos los candidatos, incluyéndolo a usted, vamos contra el MAS, démosle al MAS los 14 años, los aviones, el palacio, etcétera, pero no aparece un proyecto político sólido que convenza a la otra parte, a la otra mitad, don Carlos. No coincido en absoluto con tu interpretación. Tú has hecho una lectura correcta de las candidaturas, y cuando has dicho Carlos Mesa sigue en la brega, quiere decir, primero, que hay que recordarle a Bolivia que Comunidad Ciudadana obtuvo sin fraude 35 a 37% de los votos, y con fraude probablemente 40%. El 40% de los bolivianos apostó por nosotros. Y cuando pero era otro contexto, nosotros, Carlos, era otro contexto. Vamos a plantearlo de esta manera. Nuestra propuesta de programa, una propuesta de transformación productiva, una propuesta de compromiso con el medio ambiente,
una propuesta de territorios inteligentes, una propuesta de apostar fuertemente por la salud y la educación. Nos hemos preocupado por el escenario de la salud mucho antes de que apareciera el coronavirus, y eso le consta a todo el mundo, tanto en la campaña anterior como en esta. Hemos visitado la mayor parte de los hospitales principales del país. Hemos hecho un planteamiento de decir no podemos seguir con el mismo modelo extractivista y tenemos que plantear un modelo de consumo energético distinto. Y cuando hablamos de compromiso con el medio ambiente no es retórico, sino que tiene que ver con las líneas de comportamiento mundial y lucha contra el cambio climático. Es decir, tenemos un proyecto y ese proyecto es un proyecto alternativo, claramente alternativo al del movimiento al socialismo. Y en ese contexto nosotros estamos absolutamente convencidos de que sí hay una propuesta alternativa que representamos. Y esa es precisamente la razón de nuestra permanencia y esa es la razón de no movernos en función de a ver qué le gusta al electorado aquí o cómo podemos ofrecer algo más bonito por este lado. Nuestra propuesta del programa Soluciones es muy coherente y el 12 de abril pasado hemos presentado un proyecto que se llama El Día Después, que está a disposición de los compatriotas en la red de la página web, la página del Facebook de Comunidad Ciudadana, que es el complemento de los elementos que están obviamente condicionados por el coronavirus. Don Carlos, a nosotros, la gente que estamos dentro o que somos visibles ante el pueblo, nuestro pasado nos persigue y nos va a perseguir hasta el día que nosotros ya no estemos en este mundo de mortales. A mí me van a perseguir problemas del pasado. A Carlos Mesa en esta elección y en la próxima le van a seguir sacando spot cuando usted renunció la primera, la segunda vez, le van a seguir haciendo recuerdo de la frase tengo que extender la mano y pedir ayuda. Digo, eso va a jugar también en esta elección. Sabe, señora maestra, le estoy pagando a La Plata una parte de su salario de la limosna internacional que recibo porque extiendo la mano. De la limosna internacional que recibo porque extiendo la mano. He decidido presentar al país mi renuncia al cargo de presidente. Mi renuncia al cargo de presidente constitucional de Bolivia. ¿Cómo convencer al electorado de ese Carlos Mesa que tuvo una administración como presidente, de que la gente la recuerda, y discúlpeme, no lo toma mal, pero inclusive lo apodaron el presidente mendigo, de manera peyorativa, muy mal, por cierto, pero digo, ese pasado lo va a perseguir ahora, máxime cuando vamos a entrar estamos en una pandemia económica donde vamos a tener que pedirle ayuda a algún organismo internacional. Ya hablaban de 327 millones de préstamo al Fondo Monetario Internacional. Digo, don Carlos Mesa, ¿cómo va a lidiar con su pasado? 1, y 2, si va a recurrir a créditos internacionales extendiendo la mano otra vez para sofocar la pandemia económica que nos va a tocar. Primero, ya hemos comprobado qué es lo que me persigue en el pasado. Ya lo hemos comprobado. El voto del 20 de octubre del 2019 es la respuesta clara que te da a ti el pueblo boliviano. Así es como el pueblo boliviano piensa Carlos Mesa, con el 40% de los votos en su favor. O sea, yo creo que eso ya está resuelto, ese es un tema cerrado. No vamos a jugar con el pasado, porque ya el pasado se puso a prueba el 2019 con éxito. Y con relación al tema de lo que representa la situación del país actual, la palabra de pedir ayuda tiene que ver con un contexto en función de tu realidad. ¿Cuál es la realidad de Bolivia post-pandemia? ¿Cuál es la realidad de Chile post-pandemia? ¿Cuál es la realidad de Brasil, de Perú, de Argentina, de Colombia, de Ecuador? Si la situación fuera 41 millones de empleos de un solo país. En América Latina, sacó la OIT. No solamente América Latina, no solamente América Latina. En Europa, España, Italia, están pidiendo a la Unión Europea un fondo especial de ayuda para salir de la crisis. Países que tienen un Producto Interno Bruto 20, 30 veces mayor que el de Bolivia. Por lo tanto, la circunstancia es, si Bolivia fuera el único país en dificultades, podríamos discutir aquello de pedir o no pedir. Pero lo que tenemos que hacer ahora es establecer un mecanismo de inyección económica y de inyección de liquidez a la economía boliviana. Y eso representa 3 mecanismos. El mecanismo de la espalda propia, de lo que tenemos en el Tesoro General de la Nación, el mecanismo de debate de la
emisión no inflacionaria en función de la deflación que hemos tenido en los primeros 6 meses del año 2020 por razones obvias, y el mecanismo de los créditos internacionales. Pero se equivoca quien cree que el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial van a dar créditos condicionados a reformas estructurales. Eso desapareció, y desapareció porque el mecanismo de inyección de liquidez inevitablemente te genera un incremento del déficit. Por lo tanto, la lógica tradicional de te doy un crédito con estas condiciones va a desaparecer si queremos reactivar la economía mundial. Son contextos totalmente distintos. Don Carlos, preguntas cortitas por cuestión del tiempo. Dentro de su propuesta está revertir la nacionalización, o bueno, lo que se llamó nacionalización. Después si quieren, en otro programa hablamos si fue nacionalización o no, etcétera. Digo, ¿hay un plan para revertir ese tema de nacionalización? No, respuesta categórica no. El plan es no volver a hacer ninguna otra nacionalización, abrir espacio a la inversión privada, generar incentivos a los generadores de empleo privados y hacer que cada uno haga lo que tiene que hacer. El Estado boliviano tiene que dedicarse a la salud, tiene que dedicarse a la educación y tiene que dedicarse a la reactivación económica, pero no tiene ningún sentido en este momento la desnacionalización. Ok, ¿va a continuar como está? ¿Usted lo ve que está bien? No, lo veo que está mal. Pero veo que no se trata de resolverlo por la vía de la privatización. Veo que se trata por la vía de generación de eficiencia, generación de resultados, establecimiento de análisis de personal, análisis de creatividad y de construcción de espacios, sobre todo de inversión en el ámbito de los hidrocarburos en particular. ¿Qué hacemos con el litio, según Carlos Mesa? La otra riqueza que tenemos. Algo muy importante, tenemos que cambiar la lógica de la venta en seco del producto en bruto, digamos, del litio como materia prima. Dos cosas, tenemos que incorporarnos a la cadena de producción, por lo menos hasta la batería. Segundo, tenemos que ser socios como Estado boliviano de empresas que no vengan a invertir para sacar litio y hacer lo que tienen que hacer. No, que esas empresas se asocian con Bolivia y Bolivia es socio no solamente en la materia prima, sino en todo el proceso de producción, lo cual nos va a dar un rédito de lo que vendemos como materia prima y de lo que ganamos en función de la elaboración del producto. No un joint venture, ¿no? Como utilizan esos términos los economistas, no un joint venture, porque eso acá en Bolivia es una mala palabra. Boliviano, con el Estado boliviano como propietario. No es un joint venture para decir tú agarras tal porcentaje de la empresa. No. Bolivia es un socio, es un empresario. El empresario se llama el Estado boliviano, no se llama una empresa privada. El Estado boliviano como empresario se asocia con coreanos o chinos o alemanes o ingleses o estadounidenses. Eso habrá que analizarlo. Hay que revisar la situación de los contratos que están en cuestión y de los contratos nuevos. Hay que analizar dos sectores, el sector de Uyuni y el sector de Coipasa y Empexa, que son Oruro y Potosí, y hay que establecer una lógica de Estado empresario. En ese sentido, el Estado se convierte en un inversionista para generar una lógica de una dinámica distinta de un Estado boliviano que no es simplemente un pasivo receptor de inversión. Ha sido muy crítico usted en los últimos días con los spots publicitarios que ha sacado el Ministerio de Comunicación por el tema de la pandemia, por el tema de yo dono mi sueldo, por el tema de hemos hecho en 3 meses lo que no se hizo en 14 años. En marzo, Bolivia tenía un sistema de salud devastado por 14 años de descuido. En 3 meses lo fortalecimos para hacer frente a la pandemia. Hace 3 meses había 3 laboratorios que podían hacer pruebas COVID-19. Ahora hay 5 veces más laboratorios. En este momento se están instalando 375 unidades de terapia intensiva. Digo, muy duro ha sido Carlos Mesa con su crítica. Explíquenos. Primero, por una razón básica. Porque nos parece terrible que la presidenta Áñez siga exactamente el ejemplo del presidente Morales. Aprovecharse de que está en la presidencia para hacer propaganda política con la excusa de que está haciendo spots de lucha contra el coronavirus o de presentación de su programa económico, que no es otra cosa que un programa electoral. Porque no me va a decir que la presidenta, que es interina, me va a prometer 600,000 empleos y 200,000 viviendas y créditos a 12 años plazo. Eso es una irresponsabilidad. El gobierno tiene que establecer políticas de incentivo económico en el corto plazo por razones obvias, porque no está garantizado que vaya a ganar la elección. Y así también gano yo la elección, utilizando los bienes del Estado y utilizando los recursos del Estado en publicidad política. Eso me parece inaceptable, sobre todo con los terribles antecedentes que ya tuvimos con el expresidente Morales.
¿Cómo o qué interpretación le da cuando aparece un ministro y ofrece cárcel por aquí, ofrece cárcel por acá, ofrece meter preso a este, meter preso al otro? Digo, ¿le provoca algo a don Carlos Mesa que en un Estado de Derecho un ministro diga, te desaparece en 10 segundos el ciudadano? Pues obviamente me genera preocupación. Me genera preocupación de que un gobierno que tiene que moverse sobre la base del Estado de Derecho, el respeto a la separación de poderes, el respeto a Ministerio Público y Poder Judicial, tome decisiones o haga amenazas como si fuera el dueño del Ministerio Público y si fuera dueño del Poder Judicial. El ministro de Gobierno tiene que hacer su trabajo y si tiene que investigar, que lo haga, y una vez que llegue una investigación adecuada, que genere el mecanismo para que funcione el sistema de justicia. Pero hay que decir algo, el sistema de justicia está en manos del MAS y ese es el otro gran problema de este gobierno transitorio. Vuelvo a insistir, el Poder Ejecutivo en manos de demócratas, el Poder Legislativo en manos del MAS y el Poder Judicial en manos del MAS. Así está el país. Don Carlos, ¿hay posibilidad de una alianza entre partidos de oposición al masismo? Usted, don Camacho, Yanine Áñez, digo, ¿se va a abrir la posibilidad por el calendario electoral de que los candidatos puedan rever algunas candidaturas? ¿Usted cree que alguien se va a bajar? Perdón, desde el punto de vista legal no se puede cambiar candidaturas, salvo que haya una renuncia específica de un candidato presidencial. No digo que pero sí, nosotros estamos abiertos y además me parece de sentido básico que algunas candidaturas cuyas opciones evidentemente son muy reducidas deberían considerar con responsabilidad bajarse, pero eso no es una cosa que voy a pedirles yo, es una cosa que tendrá que ver con su propia conciencia, lo mismo que la presidenta, sabrá ella si sigue como candidata o no, pero nosotros estamos abiertos al diálogo y al espacio de conversación. ¿Y por qué nosotros no estamos dispuestos a bajarnos? Porque somos la candidatura con mayores posibilidades de ganarle al MAS. Si yo estuviera con el 2% de intención de voto, no estaríamos conversando aquí. Claro, porque usted dice, soy el que le va a ganar al MAS. El MAS es el rival a vencer, o sea, hay un reconocimiento de que el MAS es fuerte todavía políticamente hablando como caudal de votos. Sí, sin duda. Sería una ingenuidad y una irresponsabilidad contar una historia que no es cierta. El MAS es un rival importante, tiene una intención de voto significativa y es el rival al que hay que vencer desde el punto de vista electoral, pero sobre todo desde el punto de vista histórico. ¿Hay más después de Evo? Es una buena pregunta. En términos generales, son pocos los partidos políticos en la historia del país que han sobrevivido a sus caudillos y a sus líderes, pero no podría ser una afirmación de adivinanza. Creo que el MAS es una estructura que va a debilitarse en la medida en que cada vez se vaya poniendo más claro que fue un gran fraude. Todavía estamos muy cerca y estamos muy en caliente la proximidad de esos 14 años. Son muchos años, el gobierno más largo de la historia, que ha tenido infinitas posibilidades. Yo creo que la realidad va a ir decantando cada vez más la debilidad del MAS. Le doy la posibilidad de que le hable al boliviano, a la boliviana, don Carlos, que nos ha visto en esta entrevista. Nuestra línea de conducta es una línea inalterable de una propuesta alternativa de creación de un modelo económico razonable, de una lucha eficiente después de la crisis del coronavirus, un sentido de Estado y de responsabilidad con certidumbre, con nuestro compromiso de hacer lo que tenemos que hacer para salvar el empleo, de construir un triángulo de Consejo Económico y Social entre Estado, trabajadores y empresarios, para lograr acuerdos básicos y mínimos, generar gobernabilidad y generar una serie de propuestas de mediano y largo plazo que sean útiles para el país, con dos objetivos fundamentales: resolver los problemas de la economía y resolver los problemas de la educación y la salud que han quedado desnudadas por la crisis del coronavirus. Y ahora, en estos días, luchar por la salud enfrentando el coronavirus con la mayor responsabilidad posible. Ha sido muy gentil. Espero tener otra posibilidad de charla, don Carlos, con usted para desglosar, desmenuzar, como si fuera charque, digamos, ¿no? Como si fuera un salpicón, desmenuzar el programa político en lo económico, en el tema salud, educación que plantea Comunidad Ciudadana. Centrarnos básicamente en eso en una próxima oportunidad, conforme vayan transcurriendo los días y nos acerquemos a las elecciones. Con mucho gusto, encantado, a disposición. Gracias por la oportunidad y muy buenos días. Buen día, que le vaya bien. Gracias, don Carlos Mesa.